Dice el apóstol, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual, dice el apóstol Pablo, lo cual yo había creído, lo cual también creí e hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes, dice el apóstol Pablo, de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron a estos creyentes, a esta iglesia que predicaba el nombre de Jesús, yo mismo di mi aprobación, di mi voto. El apóstol continúa diciendo en el verso 11, dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, yo, dice, los forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en todo esto, dice el apóstol Pablo, yo tenía una mente entenebrecida. Así yo vivía, persiguiendo a los justos, maltratando a los justos, castigando a los justos. Esa era mi vida. Eso era lo que yo hacía. Buscaba por derecho y por ley, usándolos al gobierno de curso, por decir así, usando cartas con permiso de autoridades para que se me conceda lo que a mi mente, a mi corazón había llegado a desaparecer, a aquellos que predicaban el nombre de Jesús. Amado Padre, te doy gracias por tu misericordia, que tu bondad maravillosa descienda sobre nosotros y nos haga entender lo que está pasando en estos tiempos. Y ayúdanos, Señor, porque sabemos que son tiempos peligrosos y te rogamos que seas tú el que haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos este versículo de la palabra, no está muy lejos de lo que nosotros leemos o escuchamos en las noticias de estos tiempos. ¿Cuántos hombres y mujeres siendo justos, siendo hombres que sirven a Dios, habiendo sido transformados por Dios, son perseguidos, son maltratados? Hermanos, hasta son asesinados. Se les ha encomendado hasta sicarios buscar y matarlos por el odio que hay en el testimonio que ellos dan de la gloria de Dios. Se han visto en noticias, se han visto a través de las redes sociales lo que hacen con los que sirven a Dios. Pero ¿quiénes lo hacen? Aquellos, como dice el apóstol Pablo, dice aquí, estaba, dice yo allí, enceguecido. Yo no entendía. Muchas veces dice que él iba y los castigaba y los forzaba a blasfemar porque dice que él estaba enceguecido. Él estaba ocupado en estos pensamientos porque él pensaba que estaba haciendo bien, que estaba ganando tiempo para poder echar hacia un lado a todos aquellos que estorbaran el progreso de su religión, de su ideología. ¿Cuánta gente anda equivocada, creyendo que sirve a su religión, creyendo que sirve a Dios? Pero lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que dice Dios. ¿Qué nos dice Dios? Nuestro Dios dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. O sea, ningún cristiano puede decir que tiene enemigo, que odia a su enemigo, sino dice que debemos amar porque es una orden de Dios, que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros enemigos están siendo cegados como lo estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice allí, yo ciertamente había creído. Tenía una mente cegada. Yo creía que estaba haciendo el bien. Había creído que era mi deber. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque así se le instruyó, así se le enseñó, así se le adoctrinó. Por eso qué importante es que tú escuches la palabra de Dios tal y como debe ser explicada y expresada según el Espíritu Santo por gente espiritual. Porque si yo fuera una persona llena de amargura, llena de resentimiento, yo les adoctrinaría de una manera errada. Pero si yo dejo mi amargura, mi resentimiento en la mano de Dios y recibo voz de Dios y Dios me enseña cómo debo enseñar o predicar, entonces yo ya no soy siervo de hombre, sino siervo de Dios. Y los que me escuchan no me escucharían a mí, sino que están escuchando a la voz de Dios. Porque lo que es de Dios siempre va a dirigirnos a nosotros hacia lo que es bueno, hacia lo que es santo, hacia lo que es puro, hacia lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna en lo que yo hago, Dios nos va a dar testimonio de nosotros. Pero el apóstol Pablo dice aquí
que él era perseguidor de la iglesia. La iglesia en estos tiempos también está siendo perseguida. Y entre iglesias y denominaciones hay confrontamientos. Pero ¿quién está detrás de ellos? No es el hermanito, no es el pastor. Dice, hay un espíritu del anticristo que está en este ambiente porque se prepara ya para la venida del Señor. Y esto va a suceder en los últimos tiempos. No solamente que muchos apostatarán de la fe, sino que habrá muchos que se entregarán a sí mismos. Entregarán a su hijo, a su padre, a su madre, porque mi padre ya no está conmigo en mi denominación. Hay denominaciones que enseñan que si tu familiar está en otra denominación, no le debes hablar, no lo debes visitar, porque está perdido, está confundido, tiene a los demonios dentro. Y yo he escuchado y atendido hermanos y hermanas que me dicen, hermana, mi madre ya no congrega conmigo, mi padre ya no congrega conmigo, y mi pastor ha dicho que está prohibido hablar con todo aquel que se ha apartado del camino santo del Señor. Y si es tu padre y tu madre, tampoco le hables. Me dice, pastora, ¿acaso eso nos manda la palabra? ¿Qué nos manda la palabra? Dice, ama a tu prójimo y ama también aún a tus enemigos. Y si estos te maltratan, difaman, murmuran, critican, golpean, te dan en una mejilla, ¿qué dice el Señor? Aprendan a ser como yo soy, como vuestro Padre es misericordioso, sed también vosotros misericordiosos. Entonces me decía esta hermana, entonces, ¿qué es lo que está predicando mi pastor? Ya no es tu pastor, ya no es el Espíritu de Cristo. Es su carne y es el espíritu del anticristo que en estos tiempos está incluso metiéndose dentro de las iglesias. Entonces, ¿cómo voy a identificar? Qué bueno es que tú leas la palabra. Porque la palabra de Dios siempre nos va a guiar a un solo camino. Dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 13, dice, al terminar esa expresión tan hermosa, dice, la ciencia se acabará. La fe también desaparecerá, pero hay una cosa que va a permanecer. Es el amor. Porque el día que veamos al Señor, ¿para qué vamos a necesitar fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que será o lo que yo veré. Pero el día que veas al Señor ya no vas a necesitar la fe, porque ya lo ves. Ya lo ves. La ciencia, ¿para qué? Si vas a estar al lado de lo que es el que todo lo sabe. Pero algo que sí necesitas tener ante Dios es el verdadero amor. Dios es amor, es cierto. También es fuego consumidor, es cierto. Pero Dios nos manda a nosotros ser fuego. No. Aun cuando Juan y Jacobo le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo para que los consuma a todos estos que no te reciben? El Señor que dijo, oye, eso no te corresponde a ti. Dale lugar a la ira de Dios. A ustedes les corresponde amar. Perdonar a vuestros enemigos. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el fruto de orar y perdonar, interceder y amar a los enemigos? Esto es lo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo dice, yo ciertamente había creído. Yo creía que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo. Y estamos leyendo Hechos 26, capítulo 9. Repito, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual hice, y lo hice porque creí, actué. El problema está en la forma que se le adoctrina a muchos jóvenes, la forma como se le enseña a muchos padres, y la forma y quién, cómo y qué usan estos maestros del mal para adoctrinar mal a una generación que tiene hambre y sed de Dios. Por eso, ¿qué pastores le vas a dar a tus hijos? ¿Qué pastora le vas a poner a tu esposa? ¿Qué pastor le vas a poner a tu esposo? ¿Qué pastor va a enseñar y cubrir las necesidades de tu padre anciano y de tu madre anciana? Por eso tú tienes que no solamente decir yo voy a esta iglesia porque me gusta, el pastor me cae bien, es muy bueno conmigo, muy buenachón, nos da comida, nos hace fiesta en cada cumpleaños y nos celebra y nos presta el local cuando queramos. Ahí yo voy a congregar, pero analiza qué te está enseñando. No es por lo bueno que sea tu pastor, sino por lo bueno que se explica la palabra tal y como está escrita. Nosotros podemos hacer el cambio. Nosotros podemos distinguir entre quien sirve y no sirve. Hablamos no de que valga, sino que el servicio verdadero
del servicio transparente y auténtico a las cosas de Dios y del servicio fingido y hipócrita y con intenciones de solamente recibir algún bien. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo, él creía. El problema estaba en lo que él creía, porque así se le enseñó. Por eso que es importante a dónde tú vas a escuchar la palabra. Él creía todo esto, por lo cual él actuaba. Y cuando actuaba creyendo que él era el único, que su religión era la única. Y comenzó a perseguir a la iglesia. Dice que los encerraba en las cárceles, porque tenía autoridad. Y no es que no tenía autoridad para hacerlo. Pero ¿quién había llenado su corazón? ¿La verdadera enseñanza, el verdadero espíritu de Dios? ¿O era un espíritu errado? Este hombre estaba atado. ¿Quién lo podría liberar de esa atadura? ¿Qué hacía él? Llevaba a los creyentes, a los hijos de Dios a las cárceles. Y hay creyentes, supuestamente creyentes, que se prestan para levantar juicios, levantar calumnias contra hermanos y hermanas que sirven a Dios siendo de la misma congregación o de otra congregación, que se buscan a muerte para echarse el uno al otro a juicio. Dice el apóstol Pablo que ese espíritu se apoderó de él. Un espíritu justiciero, religioso, que quería que no hubiera nadie más que le hiciera competencia a su denominación. Él dice que él era fariseo de fariseos y celoso en la ley. Y estaba siempre mirando quién está dentro de la ley y quién no. Y si no estaba de acuerdo con la ley, lo sancionaban, lo disciplinaban, si es que era dentro de su denominación. Y si eran otros, dice que lo perseguía. Y buscaba de alguna manera buscar papeles para encarcelarlo. Eso es un espíritu satánico, demoníaco, religioso, que se viste de religiosidad para entrar en las iglesias y perseguir a los justos y a los santos. Dice el apóstol, yo los encerré en la cárcel, porque eso creía, y que era mi deber. Hay muchos que sirven denominaciones, cuidado hermanos. Qué bueno es que nosotros tengamos esto muy claro. Nosotros no servimos denominaciones. Nosotros servimos lo que dice la palabra y respaldamos a aquel que predica tal y como está en la palabra, porque somos personas inteligentes que podemos leer. ¿Y cómo se traduce en esto? Esto se traduce en el buen trato con los demás, en el respeto y amor aún a aquel que nos trata mal, porque ahí tú te vas a dar cuenta. Cuando alguien trata mal a que lo trata mal, ya está descalificado. Dios nos manda a ser sabios, temerosos de Dios, apartados de mal y respetar aún a aquellos que no quieren servir a Dios. Porque nadie te va a obligar a ti que busques de Dios, pero sí tenemos que brillar para que esa persona sienta la luz de la presencia de Dios en ti y desee esa luz para que salga de sus tinieblas. El apóstol Pablo dice, yo creía que era mi deber y los metí a la cárcel porque tenía autoridad. El diablo lo usó, la religiosidad lo usó, el mundo que había en él todavía, ese egoísmo, ese egocentrismo, esa soberbia de que él tenía autoridad, porque el poder, hermano, enceguece a muchos. Qué bueno es estar a los pies de Cristo, porque el hombre y la mujer que están a los pies de Cristo difícilmente el deseo del poder lo dañe, ni el dinero lo daña, ni las mujeres ni los hombres que se pongan delante de él, ni los lujos, ni la fama, ni las joyas, ni los atuendos carísimos, ni los cargos van a dañar a uno que está siempre a los pies de Cristo. Porque sabemos qué es y quién es aquel que nos salvó. Dice el apóstol, yo creía, por eso que yo actuaba y los encerré en las cárceles. Y dice, y castigándolos, yo los castigaba. Hermano, qué dolor ver un hermano castigando a otro, poniéndole indisciplina a otro de manera injusta. Te cometiste un pecado, esto es un pecado, para mí es un pecado, pero no es un pecado, pero para mí es un pecado, pero no es un pecado, sí, para mí es un pecado, así que castigado. Ahora la disciplina ya no es correctiva, ya no es para sanar, para restaurar. Ahora la disciplina son castigos, son murmuraciones, es la ley del hielo. Ya la disciplina no cumple un rol para esos que dicen que son creyentes. El apóstol Pablo dice, yo los castigaba. Yo daba mi permiso para que lo castigara. Hay gente que dice, pero yo no he castigado a nadie, pero has dado permiso. Tú has dado tu venia.
Tú has dicho, vayan y hagan tal cosa. Porque estaba ciego. Estaba ciego. ¿Qué puede hacer la iglesia contra gente que es así? Vamos a seguir leyendo. Muchas veces yo los castigaba en todas las sinagogas. Los forcé a estos a que blasfemen contra Cristo. Maldice a Cristo. Apártate de él, di que lo odias. Y ellos no querían, dilo. Y si no, lo golpeaban, lo maltrataban. Dice que los forzaban, no sé cómo usaba, pero me imagino que los golpeaban, lo aplastaban, de repente le pisaban las manos, le pisaban la cara contra el piso, o le amenazaban con quitarle la vida a su hijo, a su hija, o quitarle todo lo que tenían, quemar su casa. Eso era satánico, hermanos. Y ellos por miedo blasfemaban contra el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta el instrumento del diablo que era el apóstol antes, Saulo de Tarso? ¿De dónde Dios lo sacó? Hermanos, esto no era cualquier cosa. Esto era gravísimo. Lo peor de todo es que tenía el respaldo de la religiosidad, de los líderes religiosos. No hay peor enemigo que aquel que está dentro de tu propia casa, dentro de tu propia denominación, porque no lo ves. No lo ves. Porque contigo es muy bueno, pero con aquellos que no le va muy bien, los sigue, los persigue, pero con ti te sonríe, pero los demás los manda a matar. Si pudiera hacerlo, los mandara a matar. Dice aquí, él los castigaba y obligaba que blasfemaran contra el nombre de Cristo porque no soportaban que ellos siguieran a otro. Que ellos buscaran a Dios en otro lugar. Y que se decían creyentes mejores que ellos. Ellos no soportaban. Y ese espíritu de religiosidad es satánico, hermanos. Todo el tiempo que perdió el apóstol Pablo, y lo dice más adelante, dice, yo estaba ocupado en esto, versos 12 del capítulo 26 de Hechos. Dice su palabra, yo estaba ocupado en esto. Iba yo entonces también, yo a Damasco, con poderes, con gente a mi lado. Hermano, eso es una fuerza que envuelve a muchos también. Si hay un líder así, todos los que están a su lado tienen la misma comisión. Por eso que bueno lo que dice en el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni he estado de acuerdo con aquellos. Bienaventurado, dichoso tú. Pero ¿qué hay de aquellos que se sientan en la mesa a comer con aquellos que son escarnecedores? Y no habla de cualquiera, habla de gente que conoce de Dios. Que se sientan en las mesas para planear cómo hacer caer, cómo hacer quedar mal al hermano, al consiervo, al amigo, al vecino, al pariente, porque no es de su propia denominación. Porque lo odian, porque busca a Dios de diferente manera que tú. O porque no va a la iglesia, a la misma iglesia que tú. Porque si son de los tuyos, bienvenidos, pero si son de los tuyos, ni siquiera los mires. Porque hay una exclusividad satánica que ellos sienten, que ellos se sienten únicos. Eso es satánico. Estaba yo ocupado en esto, dice. Mi mente estaba enfocada en esto. Estaba tan enfocado que me había enceguecido. E iba a Damasco, dice, con poderes en la mano. Y tenía detrás de mí gente que me respaldaba. La gente que respalda a alguien no quiere decir que esté bien lo que está haciendo. Hay que analizar lo que hace la gente. ¿Cuál es el objetivo de esta persona? ¿Y cuál es el objetivo de los demás? En lugar de hacerle ver su error, lo apoyaban. Porque también estaban envueltos, que es un espíritu, hermano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice la palabra, sino que contra principados, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y dice que ésta tenía una comisión detrás de él, comisión dada por los principales sacerdotes. Es decir, por gente que tenía cargo dentro de la iglesia. ¡Qué terrible! Sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Hechos 26:13. Sucedió que cuando al mediodía, mientras iba camino a Damasco, oh rey, porque está testificándole ya al rey, y eso es lo que tenemos que hacer, testificar de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas. Era el mediodía, oh rey, y yendo yo por el camino, vi de pronto una gran luz. Gloria al Señor. Vi una gran luz del cielo. Miren lo que dice aquí, que sobrepasaba la luz del sol.
Había el sol, pero había una luz más grande que la luz del sol. Para ese día que está sucediendo aquí, parecían dos soles, uno más chiquitito y uno más grande. Había una luz que sobrepasaba la luz del sol, la luz que yo del sol, había una luz que sobrepasaba la del sol. Era tan poderosa, tan fuerte esa luz, dice allí, que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta luz o este resplandor que sobrepasaba al resplandor del sol, esta luz me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo aquí? Como este era un mover espiritual, satánico, demoníaco. Hermanos, había una iglesia sufriente, llorando, perseguida, maltratada, que suplicaba a Dios, ten misericordia de este hombre. Porque yo no creo que ninguno decía, Señor, mátalo a Pablo. Como algunos dicen, Señor, no sé si orar que lo salves o que lo mates. No, hermanos, nuestra oración tiene que ser constante. Ten misericordia de él. ¿Cómo puede Dios tener misericordia de un hombre que es malvado, ciego, perverso, maltrata a la iglesia? Que Dios se le manifieste. Que Dios se le manifieste. Y cuidar así tu corazón. La iglesia no está puesta para maldecir, sino para bendecir. La iglesia no está puesta para castigar, sino para restaurar. La iglesia no está puesta para maltratar, sino tratar bien a los demás. Porque Dios nos ordenó aún a que amáremos a nuestros enemigos. Y en la oración había una iglesia que estaba orando y clamando por una persona injusta, malvada, perversa, pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia de este hombre. Y fue esa respuesta la que envolvió al apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Dice que lo rodeó. Me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos cayeron a tierra. Estaban en sus cabalgaduras, es lo que está diciendo. Que por el gran resplandor, ese resplandor los hizo caer hacia adelante o hacia atrás, no hacia costado, no sé, porque uno dice, no, todos los que caen para atrás son del diablo, los que caen para adelante son de Dios. No, no dice. Pero acá dice que hubo una intervención sobrenatural. Esa luz los envolvió a ellos y dice que ellos, ¡pum!, sintieron el golpe en la tierra. Todos cayeron a tierra. Y cuando cayeron a tierra, allí en tierra pudieron oír. Oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. Gloria al Señor. Le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces o patadas contra un aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando alguien persigue a la iglesia, se está metiendo con Dios. Cuando alguien persigue a un hijo, una hija de Dios como tú, cualquiera que hable mal de ti, que sirves a Dios, que amas a Dios, que buscas a Dios de todo corazón, con todo y tus fallas, con todos tus defectos, porque Dios no conoce, o mejor dicho, Dios no tiene una iglesia perfecta todavía, porque en Filipenses dice en el capítulo 1, de los versículos 9 al 12 en adelante, dice que la obra que Él ha comenzado en ti, la perfeccionará hasta el día que venga Cristo. Es decir, no somos perfectos, pero nos estamos preparando de bodas. Estamos limpiando nuestras vestiduras, porque dice, aquel que se crea ya limpio, límpiese más. No, aquel que se crea justo, santo y recto, pues sea más justo, santo y recto todavía. Porque todavía no ha venido el Señor. Así que mantente y sigue creciendo en la gracia del Señor. Dice la palabra que este hombre cayó, Dios le habló y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Tú me estás siguiendo a mí. Pero estaba Pablo en verdad, o Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a Jesús, o estaba persiguiendo a la gente que servía a Jesús. Cuidado con meterte con un hijo de Dios, porque no estás persiguiéndolo a él, lo estás persiguiendo a aquel que lo mueve, aquel que trabaja en él, aquel que le da indicaciones, aquel que le dice, haz esto, haz lo otro, ve, predica, anda a tal lugar, haz esto, lo otro, levanta aquí, levanta allá, ve a tal lugar, habla de tal lugar, no te detengas. No son ellos, no soy yo, no eres tú, es Dios en ti. Y todo aquel que se
deja guiar por Dios, está brillando en Dios, obrando en Cristo. Y cuando alguien se meta contigo o conmigo, dice la palabra, no se está metiendo contigo, se está metiendo con Él, con Jesús, con el que nos da a nosotros las instrucciones. Por eso qué importante es que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si estás haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, se te va a aparecer un ángel, como se le presentó a Balaam. Y aunque tú te quieras forzar y golpear a la mula para que te acompañe y te vaya contigo y que siga adelante para que vayas a maldecir al pueblo de Dios, el ángel te va a cortar. Va a venir delante de ti. Y hasta la mula va a tener que hablar para exhortarte. Porque eres escogido, eres llamado por el Señor. Pero si estás actuando mal, estás actuando en contra de la voluntad del Señor, cuidado, hermano. Por eso, qué bueno es nosotros pedirle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo o no digo? Hermanos, ¿de quién eres? ¿A quién sirves? ¿Ante quién tú te arrodillas? ¿Con quién tú colaboras? Porque acá había gente que estaba colaborando en una comisión con aquel que perseguía a Cristo. Hay gente que colabora con gente que persigue a Cristo y no se dan cuenta. Hay gente que colabora y está en una comisión y apoya a aquellos que persiguen, a los que son justos. Hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque dice aquí la palabra que esta luz envolvió al perseguidor y a la comisión para avergonzarlos. Pero Dios tenía un propósito con uno de ellos, que era el apóstol, que era ahora llamado el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Y es entonces allí donde él dice la palabra, que él se dio cuenta que estaba equivocado. Hay mucha gente que hace cosas para Dios, pensando que es para Dios, pero es para su ego, para su religión, para su denominación, pero no lo hacen para Dios. Dios lo descalifica totalmente. Hoy quiero que te des cuenta que tienes que ir al altar y decirle, Señor, lo que estoy haciendo está bien. Lo que estoy haciendo te agrada. No vaya a ser que Dios te envíe por ahí algún aguijón que te impida, porque lo que estás haciendo está atentando contra el avance de la obra de Dios en la vida de los que están sirviendo a Dios. Porque no hay mejor testimonio del Espíritu que el amor, el respeto, la consideración, la palabra de Dios en tu vida para con aquellos que incluso te puedan maltratar y herir. Hermanos, qué triste es ver lo que el apóstol Pablo dice, así era. Yo andaba ocupado en eso. Vean esa línea, ocupado en esto. Yo había creído en mi mente que todas estas cosas eran así. Yo actuaba en contra de Cristo porque no sabía. Estaba ciego. Hay mucha gente que anda ciega y destruyen a los justos, maltratan a los justos, hieren a los justos, desprecian a los justos. Que eso no seas tú. Que ese no seas tu señalador, que rápidamente señalas, criticas a aquellos que están actuando por amor a Dios y a aquellos que están buscando de Dios, y tú eres una piedra de tropiezo para que la obra de Dios siga siendo allí. Cuidado, porque no te estás metiendo con cualquiera, te estás metiendo con Dios. Advertencia de la palabra de Dios para nosotros. Dice el apóstol que el Señor le habló y le dijo, levántate tú y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío a predicar a los gentiles, a la gente que ni siquiera querías ver, porque incluso el mismo apóstol Pedro decía, no, que voy a entrar yo a la casa de un gentil. Ahora todos los judíos tenían esa ley de no hablar con gentiles, con gente que no tenía conocimiento de Dios, pero ahora dice, tú vas a ir hablar a la gente que los judíos desprecian. Vas a ir a predicarles y los vas a hacer que se conviertan con la predicación y la enseñanza que yo te voy a dar, porque yo te voy a dar a ti las palabras, y los vas a llegar a amar de tal manera que hasta tu vida vas a exponer por causa de ellos. Y eso fue lo que le está diciendo en otras palabras el Señor. Ahora te enviaré a predicar. ¿Qué es predicar? Pregonar algo que yo creo. Le cambió el pensamiento. Nuestro Dios le cambió el pensamiento y le dio entendimiento que lo que estaba haciendo estaba mal.
tienes enemigos, tienes gente que te critica, que te maltrata, que te hiere, que te humilla, ora. Ora para que Dios trate con ellos y un día tú puedas escuchar ese testimonio. Yo era así, yo creía en esto, yo maltrataba de esta manera porque yo estaba equivocado. Ahora yo soy diferente. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle. En el nombre de Jesús te suplico, Padre amado, que tu misericordia nos rodee en esta hora y extiendas tu mano de misericordia sobre aquellos que conocen, Señor, tu palabra, y te pido que escuches el clamor de aquellos que necesitan de ti.